Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes aquí en Veracruz, en el Puerto Jarocho. Realmente es para mí un agrado grabar estas charlas. Sí me desespero un poquito en la situación de sonreír. Realmente me ha costado mucho trabajo. Sin embargo, los saludo con mucho fervor y mucho agrado. Espero que esta plática también les siga sirviendo a las personas que tengan alguna problemática al respecto. Y lo más importante es saber por qué reaccionamos, ¿sí? Posiblemente en las primeras pláticas antes de el manejo del tema de hiperreactores, que en este caso sería el hiperreactores 2, sería o debería ser por qué reaccionamos o cómo reaccionamos o debido a qué reaccionamos, ¿sí? Entonces, todo esto es más que una respuesta. Pero aquí lo que estoy haciendo es tratar de involucrar algo más profundo que sencillamente la conductualidad o la personalidad del individuo. Y aquí manifiesto lo que he logrado estudiar por parte de la medicina oriental, la medicina occidental, la psicología, la emocionalidad y la metafísica china, y lo que he venido estudiando al respecto de lo que es la metafísica aristotélica. Mis mejores deseos de que esta semana les haya ido muy bien, que hayan estado en buena lid, trabajando, estudiando, mejorando sus vidas constantemente y aprovechando a vivir cada momento de su vida que tengan. La idea es que ustedes creen un estado de conciencia de cada cosa que hagan, de cada momento que hagan, para que así sepamos que estamos viviendo el camino, sepamos que estamos viviendo no de esperar a cuando vaya yo a ser feliz, sino de que cada momento podamos lograr ser estimulados por un momento de beneficio, de bienestar, de alegría, de alegoría, y hacerles un llamado para que puedan compartir estas pláticas a las personas que realmente crean conveniente, inclusive hasta las que no crean que realmente podrían recibir en forma directa esto, sino que les podría ayudar, porque sé que en mis charlas, en mis libros, la gente le cae el 20, ¿no? Como decimos vulgarmente, lo que le llamamos insight. Quise, a pesar de que en la plática anterior mencionaba que íbamos a hablar de lo que yo hago, a qué me dedico, cómo he conjuntado las dos medicinas, las dos psicologías, para poder lograr una terapéutica emocional, básicamente. Quise hoy que habláramos un poquito más de la hiperreacción, de ser un hiperreactor, y le llamamos ahora a este tema hiperreactores 2. Me da risa que cuando estaba yo leyendo mis anotaciones de medicina china de hígado, dije, no creo que va a haber hiperreactores 3. Sin embargo, en la anterior charla hablamos de cómo nosotros congestionamos nuestro hígado con la ira. Y cómo nosotros vamos haciendo que esa congestión de la ira, que la ira genera un calor extraordinario, vaya coagulando a los canalículos biliares y vaya haciendo que la sangre se dificulte circular adecuadamente por el hígado. Inclusive la desintoxicación que genera el gran laboratorio llamado hígado y el metabolismo, en este caso, por ejemplo, de la insulina, que no llega adecuadamente y es lo que para la medicina china forma la diabetes. La idea es ver cómo evitar que sigamos congestionando nuestro hígado. Después de haber manejado esto y haber titulado una conductualidad que se llama hiperreactores, hipersensibles, compulsivos e impulsivos, ahora pueden saber con la plática anterior del por qué nosotros reaccionamos extraordinariamente. Sí, si estamos muy enojados, muy molestos y sin saber en qué momento nosotros formamos ese enojo. Sí, les recuerdo que siempre que tengan o distingan o estén conscientes de un enojo que estén manejando o que estén en contra de algo que está sucediendo, algo que están diciendo o un personaje que de repente se apareció y ustedes sintieron ira por él. En ese momento no es la ira que sienten por él, es la ira que ya tenían.
Les voy a decir que en el grado de la limpieza que he venido teniendo, no soy mejor que ustedes, no he limpiado más que ustedes. Mucha gente llega más limpia. Posiblemente yo tuve que llegar con, no sé, con bastante carga emocional a este plano, esta vida. Y he tenido un trabajo muy exhaustivo de más de 25 años. Y eso ha hecho que en determinado momento esté yo consciente de mis momentos. Recuerdo cuando empecé a liberar esto, conjuntamente la ley del espejo y la ley de la atracción, un día iba yo iba yo en mi vehículo a mediana velocidad, sí. Usualmente no corro, no. Creo que ahorita tengo los tiempos comprados. Y de repente iba yo en el vehículo, en la carretera, y de repente un tipo se intenta pegar a mi vehículo y sentía el temor de que lo chocara. Temor por muchísimas circunstancias. En este momento podría mencionarle 10. ¿Sí? Una de ellas es que afectara mi vehículo. 2, que perdiera yo tiempo en lo que en su momento me laminaran, en lo que llegara el verificador, en lo que si tenía yo que pagar el deducible o no, mis tiempos que a lo mejor estaban medidos por llegar en tiempo y forma y no lo estoy logrando, bla, 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 ¿no? En ese momento, cuando el tipo se pega bruscamente a mi auto y sale mi temor, siento un hueco en el estómago y una palpitación en el pecho. Y entonces eso me hace sentir enojo. Y lógicamente, yo recuerdo que antes hasta los alcanzaba y les mentaba la madre y hasta los retaba, ¿no? Ahora no. Ahora, en su momento, si algo llega a suceder, como en este caso mencionado, me detengo, enlentezco la velocidad y me voy preguntando. Este tipo me ayudó a sacar un enojo. Pero este enojo estaba en el borderline, estaba casi a punto de salir a la superficie del consciente. Quiere decir a la superficie del consciente de saber por qué, de qué me había enojado. Este tipo me había ayudado en ese momento a sacar el enojo, pero como el enojo estaba casi a la superficie, fue lo que hizo que yo atrajera la agresión de este tipo. Entonces distinguí que era el enojo que yo ya traía desde que yo había salido de la casa y no había ocurrido algo que yo hubiera deseado. Entonces el enojo se depositó, salió de la profundidad y se depositó por debajo del umbral. En el momento en que el tipo se acerca y pienso que va a chocar mi auto, sale el enojo a la superficie. Y en ese momento agarro y me pongo a hacer mis respiraciones y empiezo a liberar el enojo. No busqué quién pagara las consecuencias, no busqué quién pagara el que yo me hubiera enojado, ¿sí? Y ahorita en este momento estoy recordando la situación de un paciente que hace unos 10, 15 años me preguntó en la tercera terapia: ¿quiere usted decir, doctor, que si viene nuevamente el tipo, me vienta la madre, yo ya no me voy a enojar si sé manejar y liberar mis emociones? Le dije, así es, le digo. Ya no va a reaccionar porque no tiene la cantidad emocional que usted había estado generando a lo largo de su vida, congestionando su hígado y guardando en lo que yo llamo olla express toda la emocionalidad que en determinado momento, ¿sí?, se escapa por la válvula de escape cuando nosotros nos enojamos. Le digo, y todavía si usted sigue limpiando y liberando sus emociones y sabiéndolas manejar, porque las dos van conjuntas, va a haber un momento en que usted, al liberar todavía más, ya no atraiga nada que sea conflicto en su vida. Aquí funcionan las dos leyes metafísicas de la ley del imán y la ley del espejo, ¿no? Porque en determinado momento, siempre le comento a mis consultantes cuando ya están avanzando, si ahorita yo saliera a la calle y un tipo pasara agresivamente, me mentara la madre o me insultara, y yo me enojara, ese tipo se convierte en un maestro mío. ¿Por qué? Porque ese tipo, al convertirse en un maestro, que los maestros enseñan, me estaría enseñando en ese momento que tengo una ira que al salir a la superficie tengo que entrar en conciencia que todavía tengo que liberarla. ¿Quién? Yo. No voy a ir en contra del tipo. Ahora empiezo a reconocer que al aparecerse ese tipo en mi vida, en ese momento histórico,
Yo estaba teniendo una emocionalidad que había estado por debajo del umbral. Cuando viene el tipo, me mienta la madre, es porque yo estoy atrayendo esa agresión. ¿Por qué? Porque mis recuerdos y mi programación, mi decodificación en la infancia de que amor es igual a agresión, pues tal vez en ese momento el tipo se parece a mi padre, se parece a mi madre, o la actitud de él hizo que yo respondiera ante las condicionantes con el enojo. Hice algunas anotaciones al respecto del trabajo de esta plática, de cómo nosotros vamos reaccionando. Les decía yo en la plática anterior que el hígado, que cada órgano y cada víscera tiene un sonido. En este caso mencionaba como punto de referencia el riñón, que cuando su energía baja, o sea, el chi, que es la energía de vida, que es el que nos va haciendo que tengamos más valor. Si es avasallado por el miedo, lógicamente como el riñón pertenece al elemento agua, el miedo lo que hace es bajar el agua, y en este caso los niños orinan de noche por el miedo, o los adultos tienen eyaculación precoz. Entonces hay un avasallamiento del miedo hacia el elemento agua y esto cae. Pero también el miedo avasalla algo que es el chi, y el chi empieza a disminuir. Las ventanas de los riñones son las ojeras. Si ustedes observan mis ojeras, ¿sí? Mi chi está muy bajo, básicamente, por todo el historial de vida que he venido teniendo, y aparte, lógicamente, soy consciente de ello al venir limpiándolo. Como el chi es lo que al ir subiendo mientras vamos creciendo cronológicamente, al ir subiendo nos da valor. Por ahí leí yo en algún texto de medicina china que alguien le decía a las personas, ¿no? Ese tipo tiene unos buenos riñones, o sea, como si tuviera un buen valor, un gran valor, como pudiera enfrentar condicionantes por el valor que tiene. Cuando el temor o el miedo avasallan el elemento agua y el chi, lo que sucede al bajar la energía del riñón y el chi, nos volvemos cobardes, ¿sí? Aquí, cuando vamos congestionando el hígado con tanta ira, ¿sí? Hay un bombero bien importante que es el elemento agua, en donde empieza a ir a apagar el fuego del gran calor que tenemos en nuestro hígado. Y entonces es el que genera la respuesta, ¿sí? Y entonces quiero dar a entender, ¿sí? Que el miedo va siempre acompañado de la ira, y la ira siempre se acompaña del miedo, ¿sí? Yo pongo de ejemplo a mis consultantes. Si en este momento tocas tú la lumbre, retiras bruscamente la mano, ¿sí? Aquí en Veracruz escuché mucho al principio la palabra idiota, ¿no? O sea, los niños jugaban en la calle y se gritaban entre ellos, pásame la idiota, que no te das cuenta que estoy aquí. Y entonces he escuchado también en personas que tienen un accidente, ya sea se machucaron un dedo, se quemaron, agarran y al tocar, por ejemplo, lo caliente y retirar bruscamente la mano, la ira fue la que hizo que se expresara agresiva o groseramente. ¡Ay, idiota! Mira nada más lo que me pasó. Pero lo que hizo retirar la mano bruscamente para evitar que siguiera el contacto y la lesión o el dolor, la herida, es el miedo el que lo hace. El otro ejemplo que siempre pongo es cuando nosotros vamos caminando por una calle, vamos silbando y vamos muy contentos, muy alegres, y de repente sale un perro por la reja, y retrocedo, que el retroceso o la contractura muscular brusca que sucede en ese momento hace que yo prevenga la agresión. O tanto prevenir más agresión o al contrario, poderme defender. Si yo veo que el perro está protegido por una reja, entonces después del miedo, primero sale el miedo y después arrastra la ira. Entonces sale secundariamente la ira y agarramos y decimos, hinche perro desgraciado, y golpeamos la reja como si quisiéramos golpearlo al perro. Aquí hay dos características. Entonces, no solamente las personas que se enojan, no solamente las personas hiperreactoras, no solamente las personas impulsivas con una congestión hepática, están sufriendo por ello, sino el que está sufriendo también es el riñón. ¿Por qué? Porque es el riñón el que tiene que apagar el fuego, como decía yo antes. Sí.
usualmente vemos personas muy impulsivas en la calle. No sé si han notado aquí, en este caso, en el puerto, han notado que las personas primero se bajan de la banqueta y después voltean a ver si viene un auto. O la otra, ¿no? Yo cuando voy en la calle y de repente agarra a un tipo y se atraviesa a pesar de que ya midió la angulación del auto, la velocidad y lógicamente el embrague o en su momento la dimensionalidad del auto, él se pasa comodinamente enfrente del auto. A veces en el pasado les había puesto que son los inmortales, ¿no? Porque se quieren enfrentar a un auto que tal vez pese media tonelada, 1 tonelada, y lógicamente no van a poder defenderlo, ¿no? Entonces son personas que a veces podemos catalogar en 2 consideraciones. Una, o tiene que ir a ver al optometrista para checar su visión y su agudeza visual, porque no ha distinguido ni la velocidad a la que se acerca el auto, ni la cercanía del auto. 2, es un vale M, básicamente. Te tienes que frenar porque yo estoy empoderado, porque yo voy empoderado atravesando el camino. ¿Qué es el empoderamiento? Yo criticaba mucho a esas personas que trabajan en los gobiernos, que tienen su logotipo de X dependencia y tienen un escudo de México aquí en el brazo, ¿no? Son personas que aparentemente en el síndrome de Ibris, ¿sí?, crecen mucho su poder, pero porque están empoderados por algo. O si ustedes notan la situación del empoderamiento en las personas que se tatúan a la muerte, ya se la tengan en el pecho, en el cuerpo, son personas que solamente pueden lograr empoderarse por ello. Me protege la muerte, ¿no? Sí. O se pintan una virgen, un Jesucristo, etc. Y eso es lo que ellos creen que sienten que les empodera. Bien, entonces, aquí hay algo muy importante que he notado en el estudio de la personalidad. La ira te empodera, ¿sí? Cuando tienes un coraje, ¿sí?, resalta la adrenalina, la contractura muscular, la fuerza inclusive, como para decir, te voy a enfrentar. ¿Me explico? Cuidado si la persona ya es impulsiva, porque puede golpear a quien ama. O contrariamente, ¿no? En el juego de la victimación existe la víctima y el victimario, ¿no? Y los dos son intercambiando papeles, ¿sí? Muchas veces el victimario pasa al papel de víctima y la víctima se convierte en el victimario. Es un juego bipolar. Pero aquí la base fundamental es la ira. La ira es la que nos empodera a los personajes. Es como esas personas que agarran el celular, ¿sí? Agarran el celular y están hablando como si fuera un walkie-talkie en una condicionalidad de guerra. Vamos a ir a la guerra, ¿sí me explico? Ese es un empoderamiento en donde muchas veces la gente está hablando en voz alta. El grito viene del hígado, dijimos, ¿verdad? El hígado congestionado. Entonces muchas veces la gente está enterando a todos de lo que hace en su vida personal o de las negociaciones, pero realmente es lo único que le empodera, porque el poder nace dentro de nosotros, no fuera. Y entonces la gente, cuando estamos escuchando ese tipo de gente gritando con la voz alta o queriendo que toda la cafetería se entere, básicamente está lleno de ira esa persona. ¿Me explico? ¿En qué nos afecta? Bueno, pues nos puede agredir en un momento dado si lo provocamos, ¿no? ¿Sí? ¿En qué le afecta a él? Pues el hígado va a seguir dañándolo, ¿sí? Y daña no solamente la estructura del hígado, daña todos los órganos. Lo mencionaba en la plática pasada, ¿no? Una descarga de calor, de un coraje, de una ira, puede irse a provocar una hemorragia conjuntival o una ruptura arteriolar, una ruptura de una arteria del cerebro, provocarnos una enfermedad vascular cerebral o un accidente vascular cerebral, como le quieran llamar. También quiero mencionar mucho que los accidentes, absolutamente todos los accidentes, yo los comparo a un niño berrinchudo. Lo catalogué en los últimos 7 años que estuve en el hospital cuando me llegaba gente accidentada, gente que se había caído de nalgas, lavando su auto, gente que se había caído de 8 escalones rodando, ¿sí? O algo muy usual que yo veía en el servicio de urgencias.
el famoso síndrome del latigazo, ¿sí? Que iba manejando a la persona y por atrás, ¡pum!, la golpeaban, ¿no? Mientras yo le hacía las placas, mientras la mandaba a rayos X, mientras se detectaba si había alguna lesión o no, si había necesidad de meterle una resonancia magnética, una tomografía, yo ya había estado desglosando con la persona en lo que llamamos en medicina tribuna libre, y siempre encontré que había un gran coraje sufrido previo. De aquí quiero decirles que cuando algo te ocurra son 24, 48 o 72 horas previas que tú tuviste una emocionalización, una hiperreactividad emocional que condicionó que si había mucha culpa por lo que tú manejaste, les recuerdo que en mi libro el esquema dice culpa es igual a castigo, ¿sí? Aquí en este libro está bien esquematizado. Hay esquemas bien explicados que nacieron de la estructura interna que tengo en cuanto a mi trabajo personal. De ahí salió todo mi libro. Y el segundo también que está por salir. El típico niño que se avienta de nalgas, ¿sí?, en un berrinche que está haciendo, ¿sí? Yo le comentaba a los padres en el pasado, ¿no? ¿Y por qué no te avientas tú al suelo también y te pones a hacer berrinche con el niño? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Burlarte de él? No. Estás haciendo lo que se llama rapport en programación neurolingüística. Estás acompañándolo y bajándote al nivel de comunicación. No sé si se acuerdan, en alguna de mis pláticas decía yo que una vez me llegó una niña con síndrome de Down de 3 años con una crisis matiforme. Y entonces yo le puse el estetoscopio en el pecho y que me da una cachetada. Yo agarré y le di otra. Claro, a su tamaño, a su volumen, a su dimensionalidad, a su edad, ¿sí? En el momento que yo le doy, le regreso la cachetada, la niña agarra la cápsula y ella misma es la que se lo pone en el pecho, ¿sí? Entonces ahí lo que hice fue bajarme el nivel de comunicación. Cuando estoy en una charla, cuando estoy con mis consultantes, les digo, tengo lenguaje para 4 tipos de educaciones o culturas. Me encabroné, me emocionalicé, activé emocionalmente o me molesté, ¿sí? Entonces, aquí va dependiendo exactamente de qué depende la situación de la emocionalidad y el lenguaje de la ira, ¿sí? La intención cuando está muy baja, tenemos que hablarle al niño que venga y a la 11ª vez no viene. Después tenemos que recurrir al grito, que lógicamente es el incremento de la intencionalidad, pero el grito ya está basado en la ira. Y la tercera es que si el niño no viene, entonces vamos y lo ofendemos groseramente. Hinche chamaco, te dije que vinieras, ¿qué no me estás escuchando? La cuarta sería la agresión física, ¿no? ¿Sí? Ojo, estamos hablando de la ira. Ojo, estamos hablando de un hígado congestionado. Yo me pregunté si el hígado de un niño de 3 años con una hepatitis C ya está congestionado y me decía, ¿y de dónde? En 3 años, ¿cómo es posible que haya acumulado la ira? No, esto es transgeneracional. Toda la carga de ira que la mamá tuvo en el embarazo, pues lógicamente por campo morfogenético del hígado de la mamá pasó al hígado del hijo. Y entonces el niño nace con la cantidad de ira semejante a la de un adulto, ¿sí? Aunque es inconcebible cómo el adulto puede llegar a maltratar a un niño con energía de 1,60 de estatura, 80 kilos de peso, con una energía de un niño de 1,20 con 40 kilos de peso. Es realmente un estado de cobardía golpear a un niño, ¿no? Y más si la fuerza de la mano de un niño son de 500 gramos y la fuerza de la mano de un adulto es de 5 kilogramos, pues otra vez más cobardía, ¿no? O imagínense un bracito chiquitito así de un niño de 3 años en donde la mamá le da el jalón, ¿sí? Me estoy acordando ahorita que enfrente de la casa hay un corredor, es un camellón donde hay dos carriles, y hay un señor que la lógica me dice que vivió un régimen castrense, tiene más de 60 años el señor, y siempre lleva una perra boxer, la pone en un lugar y él camina aproximadamente unos 50 metros y le grita que ya puede avanzar, ¿sí? Recuerdo
que lo he visto como unas 6, 8 veces. Pero en una ocasión, el perro no lo obedeció y salió corriendo antes de que él contara o antes de que él marcara que ya podía ser el perro. Y el perro se soltó y pues no obedeció porque realmente es un perro adiestrado, ¿no? Es la gran equivocación de las personas que tienen animales que no los adiestran, ¿no? Y entonces agarró el señor y de la correa del perro lo colgó durante un breve tiempo. Bueno, para nosotros los adultos, no para el perro. Y empezó a aullar el perro del dolor. ¿Sí? ¿Pueden imaginarse cuánta ira tiene este señor? ¿Pueden imaginarse cuánta ira tiene una persona que tiene un perro que ladra todo el día? ¿Me explico? ¿Pueden imaginarse en mi segundo libro, La Ley de Causa y Efecto, que estas personas bajan la energía de sus vecinos? ¿Cómo está la de ellos bajando? Porque lo que das es lo que recibes. Entonces, en la ley de causa y efecto, que en el oriente se le llama karma, lógicamente este señor está bajando mucho su energía y posiblemente tengan que regresar a seguir pagando el karma, ¿no? Bien, si comparáramos el miedo en su cantidad a la ira, pues realmente el miedo también nos hace hiperreactores, ¿no? Pero porque tenemos la ira que acompaña al miedo. Y entonces, dense cuenta ahorita qué pasó en la pandemia. ¿Sí? La gente hiperreactora, ¿sí? Vaya, a mí me daba risa porque yo en esos momentos hice unas charlas que decía, ¿cómo es posible que nunca hemos tenido problemas con ese bicho más que ahora que los gobiernos lo determinaron? Sí, y inclusive hasta amenazaron con que mataba cuando ningún bicho mata. Entonces aquí la situación fue la hiperreacción de la gente, ¿no? Yo recuerdo a 2 personas de más de 70 y tantos años entrar a la Plaza Bocampo. Yo estaba comiendo unas picaditas en una cafetería y el señor agarró, pero muchísimo gel y se lo empezó a embarrar a todo lo que fue el cabello y la espalda, a todo lo que fue el cuerpo del señor. Y realmente, bueno, ahora sé que ellos fueron mis maestros para determinar que puedo llegar todavía con mucho miedo a esa edad. ¿Me explico? Es la ley del espejo. Sí, hablaba yo de los niveles de la agresión, que en este caso, por ejemplo, es la agresión verbal. Sí, estamos viviendo una situación muy tremenda en cuanto a que se está liberando mucho el freno de la humanidad. ¿Y cuál es la liberación de freno en la humanidad? Ahorita en los teenagers, o sea, en los 13, 14, 15, 16, 17, 18 años, el famoso reggaetón, ¿sí? Porque ahora, inclusive, es tanta la situación de necesidades afectivas no cubiertas que está en el mismo chakra, ¿sí? Svadhisthana, que es el chakra del sexo, que aquí hay una inversión psicológica a nivel de sentimientos y sexo. Entonces, imagínense a niños de 4 a 7 años bailando el reggaetón y follando. La niña está con sus pompis pegadas a los genitales del niño. Claro, en ese momento no piensan en sexualidad, pero están ejerciendo un folleo bailando, que es la manifestación de la ira que tienen en su casa. ¿Lo explico? O sea, todo lo que los padres modelamos, los hijos van a repetirlo. El problema es que ahora esos chicos de los teenagers que están escuchando música tan agresiva y tan sexualizada, hipersexualizada, lógicamente lo único que van a ser hijos vándalos. Y en la música existe un vandalismo. He visto en el Face a Alex Sintex que dice que va a hacer una asociación en contra del reggaetón. No, va a fracasar, va a fracasar. La madre debería de ver, le puse ahí la frase de la Madre Teresa de Calcuta, que hábilmente y en una gran inteligencia y ecuanimidad emocional escribió: si me invitan a una manifestación en contra de la guerra, no iré. Pero si me invitan a una manifestación en pro de la paz, ahí estaré. Sí, o sea, la vida no es de luchar, no es de ir en contra de, ¿sí? Por eso, si quieren ver, tengo un video grabado
al día siguiente exactamente de cuando las mujeres se fueron a manifestar en contra de la violencia del hombre. Todas esas mujeres tienen una programación interna de injusticia y la ira que del momento de la injusticia que fue generada es la que hace que se manifiesten. Inclusive ustedes lo vieron en toda la pintarrajeada que hicieron de los monumentos históricos del Distrito Federal o en la Ciudad de México, que fue gente a manifestarse contra la violencia cuando ellas mismas lo cometieron. ¿Sí me explico? Menciona aquí de que ahora están cayendo las empresas por agradar tanto a las lesbianas como a los homosexuales, pero aquí me llamó mucho la atención que hay una cervecera que anuncia así su cerveza: México es chingón. ¿Sí me explico? O sea, la energía de ahora poder lograr vender una cerveza que ha disminuido, la lógica me lo dice, es asociarse al vulgo. Pero el vulgo está agresivamente enojado, molesto, y puede ser que el vandalismo se incremente por ello. Pero aquí la cerveza, para venderla, están teniendo que bajarse al nivel emocional de la ira para decirles que si México es ingón, tú también eres ingón y tienes el poder. Y cuando nosotros manejamos la grosería, el poder te lo da la ira. Entonces la ira es impulsividad, hiperreactividad, y lo único que estamos creando es vandalismo. ¿Sí? Bien, espero que con esto pueda yo pues aclarar algunas dudas. ¿Sí? Les recuerdo que necesitamos, uno, aprender a liberar nuestras emociones y, en segundo lugar, a saberlas manejar. Después de liberar tus emociones y manejarlas, que en este caso liberarlas significa bajarle a la olla express, yo le pinto en el pizarrón a mis consultantes que cuando tienes la carga emocional a la mitad de la olla express, se llama tolerancia, pero cuando ya la tienes llena, y he visto niños de 9 años con la carga emocional llena, entonces la ley de atracción hace que tú seas la persona que atraiga más agresión. ¿Sí? Entonces no dudes, ni pienses, ni tengas incertidumbre de por qué atraes gente iracunda. ¿Por qué? Porque tienes que limpiar la tuya. Entonces, mi terapia está basada en, primero, liberar tu emocionalidad. Puede ser que la ira. La segunda es que tú manejes tu ira o tus emociones. Y la tercera es lo que yo llamo ser responsables emocionalmente. Yo le calculo que el 99.99% de la población humana no es responsable humanamente, emocionalmente. ¿Sí? Espero haya una oportunidad porque pudiéramos hacer una tercera charla de hiperrectores donde hablemos de qué es el hígado, qué significado tiene el hígado cuando está limpio, cuando está libre de la emocionalidad, y qué estructuras maneja aparte de todo lo que sucede en el hígado, que es una de las partes más importantes de nuestra corporalidad. ¿Sí? Les agradezco que hayan escuchado esta charla, les agradezco muchísimo que la compartan. ¿Sí? Estamos llenos de ira, somos muy impulsivos, somos muy hiperreactores, estamos consumiendo la ira en la televisión. No sé si se han dado cuenta. A mí me gusta mucho el fútbol, prefiero ver los partidos de la UEFA, de Europa, porque ahorita en los partidos de fútbol de Estados Unidos, me imagino que los árbitros vienen de la estructura del fútbol americano. Y entonces están permitiendo demasiadas patadas o demasiado... O sea, es como si yo fuera árbitro, me pararía y le dijera a los dos tipos que se golpearon, que se empujaron, que sacaron fuera de control al contrario: ¡hey! La pelota es la que está en juego, no los cuerpos. ¿Sí? Entonces, los mismos árbitros están permitiendo la agresión. El juego en Estados Unidos está muy agresivo y no vamos para menos. El fútbol americano debería estar prohibido. Si no, vean una película de Will Smith que se llama Contusion. ¿Sí? Está catalogada la encefalitis crónica por postcontusional.
¿sí? Entonces, aquí en México, lógicamente, estamos viviendo eso. Los comentaristas y los cronistas de deporte son uno de los principales elementos que son promotores de la agresión en el deporte. ¿Me explico? Más si se meten a la situación de lo político que está ocurriendo en ello. Entonces, espero que les sirva, que les ayude esto, compártanlo. Sé que hay mucha gente a la que podemos apoyar, ayudar con estas pláticas. Sí, yo realmente, como les decía, tengo que hablar, tengo que comunicar. Sé que he encontrado una información intermedia entre las dos medicinas que les puede ayudar. Esta plática se está subiendo al Facebook, ¿sí?, de Holística Emocional, y también a mi canal de YouTube. También me dice José Alberto que se está subiendo a Instagram. Compártanlo. Y les recuerdo que aquí está la fórmula básicamente de todo lo que es que mediante la ira tú energetices la culpa interna y llegues al castigo. Este libro se está ahorita vendiendo en 4 lugares. Las cafeterías Trópico, barra de café, que está en Alaminos 99, Fraccionamiento Reforma. En Casa Trópico, Azuete, 20 de noviembre. En Cafetería Selec, de Plaza Mocambo Selec. También en Lerdo de Tejada, se llama La Regalería. Y en Cosamaloapan hay una tienda, hay un súper que es La Esperanza, ¿sí? Posiblemente ahorita también está en Sierra Brava, ¿sí? El café que está aquí en Bolívar, ¿sí? Saludando a Eduardo por ahí de antemano. Y bueno, pues esperando que pronto la diseñadora de estilo ya termine mi libro para poder ya tener el segundo libro. ¿Sí? Bueno, mi agrado de estar con ustedes, de dar esta plática. Prometo a José Alberto y a toda la flota sonreír. Que bueno, realmente he estado un poquito enfermo, me he estado recuperando, ha sido más lento, pero de ahí vamos adelante. Gracias. Hola, dale like, suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campanita para que recibas todos mis videos.